Hola, buenas tardes compañeros, maestro. Nosotras somos Andrea de Anda y su servidora Brenda Rentería y les vamos a hablar sobre los acabados especiales en serigrafía. Los temas que abordaremos en esta presentación es la descripción de la técnica, el equipo, materiales consumibles, así como el proceso, tipos y muestras de acabados, la aplicación y optimización de sustratos. Las preguntas a contestar sobre este tema serán las siguientes. ¿Qué son los acabados especiales? ¿En qué consiste el acabado de flocado? ¿En qué consiste el proceso del acabado de cuatricromía? ¿Y cómo se aplica el acabado foil sobre textil? Y por último, el problema a resolver será: la secundaria del Instituto México necesita que les diseñen y realicen la portada para el anuario de generación 2015-2018, pero desean que parte de la portada tenga un acabado brilloso. ¿Cuál acabado se podría utilizar? Descripción de la técnica. La serigrafía es el nombre que comúnmente se le da a las impresiones de documentos o imágenes sobre prácticamente cualquier material. Esta permite realizar una serie de efectos especiales para conseguir mejorar las imágenes ya impresas. Los acabados especiales son valores extras que existen para proporcionar una apariencia llamativa y novedosa hacia los clientes. Dentro del equipo necesario para proporcionar estos efectos encontramos la floqueadora, que principalmente se utiliza para obtener acabados aterciopelados en estampados impresos por medio de la serigrafía. Por otro lado, tenemos la plancha, que sirve para secar tinta impresa por medio de serigrafía. La presecadora sirve para secar un material antes de su impresión para un control de humedad y o estabilidad dimensional. Otro elemento para presecar sería la pistola de calor. Y por último tenemos la mesa de exposición y recuperado. Dentro de los materiales consumibles encontramos las tintas, como el glitter, que es un barniz que contiene partículas de brillantina disueltas cuya distribución es aleatoria. El barniz ultravioleta, que se aplica como una tinta directa que se seca con luz ultravioleta, ya sea que se pueda escoger en mate o brillante, y permite destacar áreas determinadas. Luminiscente, produce un resplandor verdoso brillante cuando se expone a la luz y se ve en una zona oscura. La tinta de descarga es una solución ácida que mediante un proceso químico en el secado ataca el tinte de la camiseta, dejando este en su tono natural en las zonas impresas. El barniz transparente es solo un barniz incoloro. Y tenemos el flock, que en realidad no es una tinta, es más bien una fibra que a través de impulsos electrostáticos se alinea y crea una textura uniforme, de acabado aterciopelado. También tenemos los aditivos, que son sustancias que sirven para cambiar las propiedades de las tintas de serigrafía al mezclarse con ellas. Encontramos tres clasificaciones de estos, siendo la primera los aditivos para cambiar la densidad, teniendo reductores, que se utilizan para disminuir la densidad de la tinta y hacerla más manejable, espesantes, que aumentan la viscosidad de las tintas y añaden cuerpo a aquellas que están demasiado diluidas, y por último las de tacto suave, que sirven para que el estampado no se sienta áspero o con textura de plástico. Dentro de los aditivos para efectos encontramos el aditivo stretch, que se utiliza cuando va a trabajarse sobre telas elásticas como la licra. El aditivo puff añade a las tintas un efecto inflado y se utiliza para agregar efectos de realce a los estampados. Y por último tenemos el aditivo de alta densidad, también llamado 3D o relieve, porque sirve para dar volumen a la tinta. Y por último tenemos los aditivos para crear texturas, dentro de los cuales encontramos la base Smooth, que es una pasta que se mezcla con pigmentos para simular una textura de tinta base agua. Base Mixing, con esta se genera una tinta con más cuerpo que puede percibirse al tacto una vez hecha la impresa. La base Croc se mezcla con la tinta y adquiere un efecto de quiebre parecido a la piel de cocodrilo. La base de gamuza es muy similar al efecto de terciopelo. Y por último la base roca, que con esto se logra un efecto texturizado irregular, como si fuera una superficie rocosa.
Adhesivos. De acuerdo al sustrato que se ocupe, se utiliza un adhesivo especial. En el caso de los textiles, muchos ocupan plastisoles, que son adhesivos térmicos que secan de forma lenta. A continuación, podremos observar algunas empresas mexicanas dedicadas a la distribución tanto de equipo como material serigráfico. Acabado foil o metálico. Es un acabado de estampación que consiste en la aplicación de láminas metalizadas de diversos colores y efectos luminosos mediante adhesivos o la aplicación de calor que la fijan al papel o tejido. Para la aplicación sobre papel, se imprime el diseño en una impresora láser con tóner negro, de preferencia de papel liso para mejores resultados. Se coloca la hoja con el diseño impreso, la hoja foil, un papel cebolla para que la hoja foil no se desplace en la prensa térmica y se calienta a 150 grados centígrados por 30 segundos a presión alta. Finalmente, se retira la hoja foil. Flocado. Consiste en pegar pequeñas porciones de fibra floc a una superficie para darle un efecto aterciopelado. El proceso para la aplicación sobre textil es el siguiente. Se coloca el textil en la estación del brazo de pulpo. Usando el bastidor, se imprime una capa de adhesivo en la prenda. Se tamiza con el polvo para flocado sobre el diseño. Se seca con una pistola de calor con 50 a 150 grados centígrados. Finalmente, se retira el floc sobrante. Cuatricromía. Se denomina cuatricromía al proceso de imprenta mediante el cual se pueden reproducir imágenes en color a través de la separación de 4 colores CMYK, que son azul cian, magenta, amarillo y negro. El proceso para la aplicación sobre textil es el siguiente. Se escoge la imagen deseada. Después se separan los colores en el programa de gestión de imagen para pasarla a un perfil CMYK. Esto para evitar el efecto moiré. Los colores deben de estar con un ángulo diferente. El cian en 75 grados, magenta en 105, amarillo en 90 y negro en 45. Y a una misma trama. La trama es la serie de puntos que por tamaño y distancia visualmente simulan una degradación de grises. Después, cada uno de los colores se imprimen por separado, un fotolito por cada color. Se inserta la pantalla con la imagen tramada, se sitúa la prenda en el soporte del pulpo y se baja el bastidor para pasar la primera tinta de color, ya sea magenta o cian, mediante la rasqueta. Después se preseca cada tinta una vez aplicada para seguir con la otra. Por último se prensa con la plancha aplicando calor suficiente. Alto relieve. Se trata del acabado que posee o obtiene un volumen, característica que da mucho juego al diseño con su vistosidad, confiriéndole un aspecto diferenciador. Su proceso para la aplicación sobre textil es el siguiente. Se debe colocar la prenda que se quiere estampar sobre el brazo del pulpo. Por medio de la aplicación tradicional con marcos, se debe vertir la tinta sobre la pantalla. Con el rasero, se debe distribuir la pintura por toda la pantalla, de tal manera que ésta se filtre, por decirlo de alguna manera en esta, y estampe el diseño. Después, para distribuir la pintura, se debe de dar 1 o 2 pasadas con el rasero en una sola dirección y de manera firme. Para el alto relieve existen varios acabados, como son los de alta densidad y los aditivos puff. Estos se agregan a las tintas plastisol, que incrementa el volumen de la tinta de 8 a 12 veces. El acabado glitter es una aplicación de pequeñas partículas de plástico de diversas formas y tamaños que se comercializan en una amplia gama de colores y efectos. Producen estampados con brillos y destellos de luz muy llamativos. Para su proceso, se acomoda la prenda que se quiere estampar sobre el brazo del pulpo. Por medio de la aplicación tradicional con marcos, se vierte primero la tinta plana, presecándola para después aplicar la de glitter, o solo vertir la tinta de glitter sobre la pantalla si no se desea utilizar antes una tinta plana.
Con el rasero se distribuye la tinta y se debe de dar 1 o 2 pasadas con el rasero en una sola dirección y de manera firme. Finalmente se introduce la prenda en la plancha para su secado. Serigrafía por descarga. Con las tintas de serigrafía de descarga se consiguen imágenes nítidas y un tacto natural sobre el tejido. Es ideal para aplicar sobre fondos de tejidos oscuros. Mediante una reacción química se sustrae el color de la prenda y se sustituye por un nuevo color. Este tipo de impresión solo es apto para prendas 100% algodón. Para su proceso, se sujeta la prenda que se quiere estampar sobre el soporte. Se vierte primero la tinta sobre la pantalla y con el rasero se distribuye la tinta por toda la pantalla. Ahora bien, para distribuir la pintura, se debe dar 1 o 2 pasadas con el rasero en una sola dirección y de manera firme. Después se prensa en la plancha la prenda o se seca con una pistola de calor para que se lleve a cabo la reacción. Luminiscente. Para su proceso se ajusta la prenda que se quiere estampar sobre el brazo del pulpo. Se vierte primero la tinta sobre la pantalla. Con el rasero se distribuye la pintura por toda la pantalla. Finalmente se coloca la prenda en la prensa para su secado. Barniz ultravioleta. El barnizado ultravioleta proporciona un acabado brillante o mate que es suave al tacto a cualquier material impreso. Para acentuar su protagonismo, podemos aplicarlo sobre superficies oscuras o sobre plastificados mate. En cuanto a su proceso, se colocan los papeles con las impresiones ya realizadas en la entrada para la máquina para barnizar. Después, el papel va recorriendo por cada paso de la máquina, se adhiere al barniz y este se seca con luz ultravioleta. Algunas de estas técnicas se pueden utilizar tanto en textiles como en papel. Y también se pueden utilizar para estampar diversos objetos, como gorras, camisas, libretas, carpetas, tarjetas de presentación, invitaciones y entre otras cosas. Optimización de sustratos. La mejor forma de conservarlos es cerrando bien la tapa y colocando los botes boca abajo. Deben guardarse en un sitio fresco y oscuro. Si se utiliza foil, cortarlo exactamente a la medida del diseño, casi sin dejar espacio para no desperdiciar material. Cualquier tinta, utilizar la cantidad necesaria para realizar las pasadas con la paleta.